Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre modelos diagnósticos en psicología educativa. Empecemos sobre qué es un modelo. Esto es una aceptación científica que nos va a hacer referencia a nivel epistemológico. ¿Esto qué significa? Que tenemos conceptos y métodos y metodologías que nos van a llevar a determinar una práctica que garantice resultados científicos. Estos modelos nos van a permitir tener acciones a partir de un diagnóstico que vamos a ir refiriendo. De ahí la importancia de estudiar qué es un modelo. Primero hablaremos del modelo psicométrico. Este es conocido como modelo del atributo, del rasgo, diferenciación o tradicional. Y es uno de los primeros modelos psicológicos a partir de un diagnóstico. Es un modelo que desarrolla características tanto cuantitativamente como cualitativamente de capacidades y actitudes intelectuales de las personas. Tiene como objetivo fundamental descripción de rasgos de la personalidad, de características o clasificaciones de ciertas personas como inteligencia, aptitudes, características que peculiarizan a la persona, como también nos da la posibilidad de predecir cómo va a ser el comportamiento de las personas, los sujetos conceptuales de los que parten de este modelo. De ahí la importancia de reconocer a partir de test psicométricos. Ese modelo consta de 6 pasos. Uno, la conducta del sujeto se va a explicar determinado por varias variables como el organismo, situaciones intrapsíquicas como la inteligencia, las aptitudes, rasgos de la personalidad, formas de cómo interactuar entre las personas, entre muchas cosas que la difieren. La 2 es la variable intrapsíquica. Solo pueden ser identificables, medibles, cuantificables las conductas externas, lo que podemos ir viendo y cómo se van repitiendo este tipo de comportamientos. 3. Los constructos internos o variables intrapsíquicas dan estabilidad y consistencia al comportamiento a lo largo del tiempo de las situaciones. La cuarta característica son las unidades de análisis, que son la medición de los rasgos, dimensiones o factores que conforman la personalidad. Estos rasgos tienen un carácter regularmente general y que a pesar de que cada persona tiene su propia personalidad, analizamos los rasgos en general y el supuesto de la estabilidad y la consistencia de la conducta. ¿Por qué está repitiendo dicha conducta? El apartado 5, los cambios de la conducta de un sujeto pueden ser debido a la evolución, maduración o proceso patológico de ello. El quinto punto, los cambios de la conducta de un sujeto pueden ser debidos a la evolución o maduración de un proceso. Y mientras que la sexta variable es ambiental, revisar qué afecta el medio ambiente al comportamiento de los sujetos. En cuanto a las técnicas más habituales para recolectar la información del comportamiento directo e indirecto de los sujetos, generalmente son la inteligencia, la personalidad, la motivación, los intereses, las conductas bien estereotipadas. El diagnóstico tiene, por lo tanto, un carácter normativo en el que los resultados que vayamos a ir adquiriendo deben ser interpretados a través de las normas. Por eso es importante que cada cultura, cada país, cada comunidad tenga que estar estandarizados estas pruebas. Otras técnicas que también pueden ser utilizadas son los test proyectivos, cuestionarios, escalas, las entrevistas, etc. En cuanto al ámbito educativo específicamente, que es lo que nos compete, el modelo psicométrico se utiliza con profusión tanto en orientación personal, descriptiva y clasificación de sus alumnos, como la orientación profesional que nos va a ayudar a la elección de la carrera, para incrementar un puesto, qué tipo de formación o profesional requieren estos sujetos. Ahora pasemos al modelo de diagnóstico evolutivo u operativo. Este parte del supuesto teórico que nos deja Jean Piaget de la conducta, que es el resultado de la combinación de 4 factores: la maduración, la experiencia, la transmisión social y el equilibrio entre el organismo y el medio ambiente.
Hay que considerar que la mente humana consiste en una organización progresiva que va construyéndose a lo largo de un proceso que en lo sucesivo le vamos a llamar estadios o periodos. Y conocemos los estadios de Piaget: sensorio-motor, preoperatorio, operaciones concretas, operaciones formales. El objetivo de este modelo es determinar el nivel actual del funcionamiento a nivel cognitivo que se va a analizar a partir de estas etapas de desarrollo. Los supuestos teóricos del modelo evolutivo se basan en varios conceptos que deja estipulado Piaget. Hablemos el primero, que es el equilibrio entre el organismo y el medio, que se logra mediante un mecanismo de asimilación. Vamos primero a asimilar, acomodar, acumular, y estos procesos lo vamos a ir entendiendo. Primero la asimilación, como reconocer qué esquemas del sujeto vamos a querer aprender. Después los vamos a acomodar dependiendo de la estructura que nos interese, porque si el lenguaje, nos estimulamos en el lenguaje, va a ir creciendo la inteligencia, como cada uno de los procesos cognitivos. 2. Los esquemas estructuran las experiencias pasadas y facilitan la incorporación de experiencias futuras. Esto le vamos a llamar acumulación, porque vamos a ir creciendo en este sentido. 3. Las estructuras del pensamiento y de la conducta se desarrollan en un orden de sucesión constante. Cada nueva estructura tiene un carácter integrador en la relación a la anterior y supone una mejora respecto a las etapas. Jean Piaget, el precursor de este modelo, nos va diciendo cómo deben de ir teniendo las estructuras cognitivas los niños dependiendo de la edad a la que se refieran. Por lo tanto, el diagnóstico psicopedagógico dentro del modelo educativo viene desde una metodología clínico-experimental y combina diferentes entrevistas clínicas con el método experimental a través de una observación directa, pero también a través de la interacción entre el orientador o el que está evaluando y los estudiantes o los alumnos o alumnas. Se intenta conocer el estadio en el que se encuentra el sujeto y el nivel de adquisición de los esquemas característicos de cada estadio. Los instrumentos y técnicas de evaluación utilizadas dentro de este modelo evolutivo fueron construidos desde la teoría piagetana y consiste en escalas que van evaluando los diversos estadios de desarrollo cognoscitivo. Pasemos al modelo conductual o funcional. Este aparece como una alternativa del modelo psicométrico y se define como aquella alternativa a la evaluación psicológica a través de la cual se trata de identificar las conductas objeto de estudio, tanto a nivel motor, como a nivel fisiológico, como a nivel cognitivo, como también las variables ambientales o internas que las mantienen o controlan, con el objetivo de llevar a cabo un tratamiento o cualquier tipo de intervención psicológica futura. La finalidad del objeto conductual es el estudio del comportamiento humano que se puede observar independientemente de su etiología. Vamos a analizar cómo establecer las relaciones funcionales de la conducta con el problema para diseñar la intervención más conveniente en cada uno de los casos individuales. Describir, explicar y modificar determinados comportamientos, así como predecir, instaurar y controlar o modificar la conducta a partir de la manipulación de las variables independientes. Los supuestos básicos dentro del modelo conductual constan de 5 momentos. 1. El control y la explicación del comportamiento va a ser a partir del análisis de las variables ambientales y cómo afectan estos a la conducta. 2. La interrelación que existe entre los estímulos antecedentes, el comportamiento y las consecuencias o reforzadores que van a analizar estos 3 elementos que están interrelacionados interdependientemente. 3. El modelo conductual se basa en una psicología objetiva de orientación experimental, pero sobre todo conductista. 4. El modelo conductual parte de un enfoque en el que las conductas ya se han aprendido o se van a aprender, pone en énfasis los condicionamientos tanto ambientales, situacionales, sociales y cómo todos estos afectan, influyen a la conducta de los individuos. La mayoría de las conductas vamos a ver cómo pueden ser aprendidas o modificadas mediante procesos de aprendizaje. Y 5. El diagnóstico tiene un carácter funcional y consiste básicamente en determinar las características conductuales del individuo y
cómo se relacionan con su etiología o independientemente de estas. Por lo tanto, el modelo conductual tiene una aplicación importante en campos diversos de la psicología, como es el área clínica, laboral, social o deportiva. Sin embargo, en el ámbito educativo es importante detectar que esta nos va a servir para atender trastornos del aprendizaje, de la lectoescritura, del aprendizaje en general, pero también a modificar y adquirir nuevas técnicas y hábitos de estudio. Frente al modelo conductual que deja de lado los procesos mentales superiores de las personas para centrarse únicamente en conductas observables, el modelo cognitivo considera al ser humano un ser activo que puede desarrollar sus potencialidades si se trabajan variables cognitivas como por ejemplo el razonamiento, la comprensión, la memoria, la atención, la percepción, el lenguaje, entre otros. El objetivo de este paradigma cognitivista es la comprensión de los fenómenos mentales. El modelo cognitivo surgió para dar respuesta a las críticas del modelo tradicional que había recibido por considerar solamente los productos del aprendizaje, pero no así ser capaz de aprender que pueda aprender la persona. Así pues, los supuestos básicos de este modelo son: 1. Da importancia tanto a los resultados del funcionamiento cognitivo, sino también a los procesos y estrategias que usan las personas para resolver problemas de esta índole. Intenta obtener información precisa sobre procesos cognitivos que se encuentran en un nivel intelectual determinado con el objetivo de orientar la intervención. 3. Considera a la persona en su totalidad, por lo tanto se tienen en cuenta no solo los aspectos cognitivos, sino también los afectivos, actitudinales y motivacionales. 4. Trata de conocer mejor los procesos de enseñanza-aprendizaje, es decir, se preocupa por analizar las condiciones que favorecen la adquisición, integración y neutralización de los conocimientos por parte del alumno. 5. Las deficiencias cognitivas y del aprendizaje se consideran basadas parcialmente en deficiencias cuantitativas y cualitativas de la enseñanza formal e informal. Y 6. Es posible determinar el grado en el que las deficiencias cognitivas son o no son reversibles a través de procesos de evaluación, puesto que mediante su modificación se puede verificar en qué medida el alumno ha beneficiado de la intervención que se le aplicó. Por lo tanto, el modelo cognitivo considera que la inteligencia es un proceso dinámico y no tanto como un producto estático, por lo cual se puede decir que se ha pasado de una concepción estructural o analítica del funcionamiento cognitivo a una concepción funcional. Se estudia cómo se procesa la información y cómo se elabora la respuesta. Sin embargo, en una de las principales críticas al modelo ha sido el uso de la terminología poco precisa y su desarrollo básicamente teórico. Además, en el aspecto metodológico, dos de los problemas que hoy por hoy tiene que afrontar son el de la objetivación y generalización de los resultados. Para podernos ver en la clase sincrónica, les pido que hagan un cuadro comparativo de los elementos que tiene cada uno de los modelos para ir comparando y ver cuál es el que más se ajusta a su necesidad futura en la práctica profesional. En resumen, los modelos diagnósticos que presentamos aquí son los más usados, que les van a permitir contar con herramientas para su futuro desarrollo como psicólogos educativos de una manera eficiente y efectiva. Mucho éxito en el trabajo como psicólogos educativos.